¿Pediste permiso a la dueña de la casa?, pregunté, con la voz tranquila pero firme, cuando vi a mi nuera parada en la puerta, rodeada de maletas. Ella me miró como si hubiera dicho una estupidez. Llevaba gafas oscuras, el cabello perfectamente peinado y un vestido beige que seguramente costaba más de lo que valía mi refrigerador. Mi hijo, Ramiro, estaba detrás de ella, cargando otra maleta. Me miró, sonrió y dijo: «Mamá, ella no necesita permiso en su propia casa». Por un instante, no entendí. Creí que hablaba en broma, pero luego vi sus ojos. No había rastro de humor. La sangre me bajó a los pies. Me apoyé en el marco de la puerta para no caer. «¿Su propia casa?», pregunté, con un hilo de voz. «Sí», dijo Verónica, cruzando los brazos. Ramiro me explicó todo. «El departamento está a nuestro nombre ahora». Sentí un zumbido en los oídos. Miré alrededor. Mis cortinas, mis cuadros, mi olor. Todo seguía igual, pero algo invisible había cambiado. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Me aparté despacio, dejándolos pasar. Verónica entró como si inspeccionara un hotel recién comprado. «Vamos a redecorar», dijo. «Esta alfombra vieja hay que tirarla, y esas cortinas, bueno, ya vivió su época». «Claro», respondí con una sonrisa tan tenue que ni yo supe si era ironía o resignación. Ramiro evitaba mirarme. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero su cobardía era más fuerte que su conciencia. «Mamá, no te pongas así», dijo, mientras dejaba la última maleta junto al sofá. «Es solo un cambio de papeles. Nada va a cambiar entre nosotros. Nada va a cambiar». ¿Cuántas veces había escuchado esa frase antes de que todo cambiara? Me senté despacio mientras ellos hablaban de muebles, pintura y dinero. Los observé como quien mira una película ajena. Verónica caminaba por el apartamento con la seguridad de una emperatriz. Mi hijo la seguía, dócil, cargando su bolso. En ese momento comprendí algo. La casa, mi refugio, el lugar donde crié a mi hijo y enterré mis recuerdos, se había llenado de extraños. Pero lo que ellos no sabían era que yo también guardaba un secreto. Por la noche, mientras ellos dormían en la habitación principal, la que alguna vez compartí con mi esposo, me senté en la sala con una taza de café. La ciudad brillaba afuera, indiferente a mi desgracia. Recordé la última conversación que tuve con Luis, mi difunto esposo. «Antonia», me dijo antes de morir, «nunca dejes que nadie te saque lo que construimos juntos, ni siquiera nuestro hijo, si alguna vez olvida quién eres». Entonces, no entendí del todo sus palabras. Creí que hablaba del duelo, de las ausencias, pero ahora comprendía que se refería a esto, a este momento exacto. A la mañana siguiente, Verónica bajó con un tono que pretendía ser amable. «Antonia, ¿podría avisarle al portero que mañana traen el camión con los muebles nuevos?» «¿Muebles nuevos?», pregunté. «Claro, los nuestros. Usted puede quedarse con los viejos si quiere. Le servirán en su nuevo lugar». «¿Mi nuevo lugar?», repetí. Sí, Ramiro no quiso decírselo aún, pero hizo una pausa, mirando a mi hijo, que aparecía en la puerta con gesto culpable. «Vamos a vender el departamento del fondo. Usted puede mudarse allí. Será más cómodo». Ramiro agachó la cabeza. «Mamá, es lo mejor. El alquiler te quedará pagado. No tendrás que preocuparte de nada. ¿Y ustedes?». «Nosotros nos quedamos aquí». Verónica sonrió con suficiencia. «La familia crece, ¿sabe? Necesitamos espacio». No respondí, solo los miré. Ramiro evitó mis ojos. Verónica se ajustó las pulseras y subió la escalera. Entonces, sin que me vieran, sonreí. Una sonrisa lenta, casi imperceptible. Ellos creían que me habían acorralado, pero olvidaron una cosa. Yo nunca cedí mi nombre de los papeles, y lo que iban a descubrir pronto iba a devolverme no solo la casa, sino mi poder. Esa tarde salí a caminar. Fui al parque donde solía pasear con Luis. Me senté en el mismo banco de siempre, con las manos en el regazo. El aire olía a jacarandás. «Las casas no se heredan, se cuidan», me había dicho él una vez. Y recordando eso, decidí que ya no era momento de cuidar, sino de recuperar. Volví a casa con paso lento, pero firme. En el ascensor, me miré al espejo. Una mujer de 70 años me devolvió la mirada. El cabello blanco recogido, las arrugas marcadas, pero los ojos
Esos ojos seguían siendo los mismos de cuando tenía 20, ojos que sabían esperar. Verónica estaba en la cocina, revisando mis cajones. Ah, volvió, dijo sin levantar la vista. Estaba buscando los documentos del apartamento. ¿Y para qué los buscas tú?, pregunté, apoyándome en el marco de la puerta. Porque Ramiro me pidió que los tuviera a mano. Vamos a firmar algunos trámites mañana. Me acerqué despacio. ¿Trámites? Sí, no se preocupe. Usted solo firme donde yo le diga. Tomé los papeles de sus manos y los miré. Eran copias falsas, una firma mía mal imitada, una escritura inventada. Veo que has estado ocupada, dije, con una calma que la desconcertó. ¿Qué?, preguntó, fingiendo inocencia. Nada. Solo pensaba que una mujer que miente tan bien podría haber tenido más éxito en el teatro. Su rostro se tensó. No entiendo a qué se refiere. Lo entenderás pronto, hija. Muy pronto. Esa noche dormí poco. Escuché a Ramiro hablar por teléfono en voz baja, en el pasillo. Sí, mañana firmamos todo. No te preocupes, yo me encargo. Mamá no sospecha nada. Me tapé la boca para no reír. Qué poco conocía a su madre. Cuando el amanecer tiñó las paredes, preparé café y me senté junto a la ventana. La luz dorada caía sobre mis manos, y en ellas, el teléfono. Marqué el número de mi abogado. Doctor Figueroa, soy Antonia Herrera. Antonia, qué gusto. ¿Todo bien? Depende de lo que signifique bien. Necesito activar el documento que le dejé guardado hace años. Hubo un silencio. ¿Está segura? Más que nunca. Al día siguiente, cuando Verónica y Ramiro se sentaron frente a mí, con sus papeles falsos y sus sonrisas hipócritas, sentí una serenidad que solo se tiene cuando se ha sufrido demasiado. Les serví café. Bueno, mamá, dijo Ramiro, aquí está todo listo. Solo necesitamos tu firma. Tomé el bolígrafo, fingí leer y firmé. Ellos respiraron aliviados. Perfecto, dijo Verónica. En una semana nos mudamos oficialmente. Me levanté despacio y los acompañé a la puerta. ¿Y mi llave?, pregunté. No la necesitará, mamá, respondió Ramiro. Esta ya es nuestra casa. Sonreí, sin decir nada. Tienes razón, hijo, no la necesitaré. Cuando se fueron, marqué otro número. Doctor Figueroa, ya firmaron. Perfecto, respondió él. Entonces procederemos con el cambio. Apoyé la cabeza contra la pared y cerré los ojos. Luis tenía razón. La justicia tarda, pero llega. Y aunque ellos aún no lo sabían, en 10 minutos estarían afuera, rogando que los dejara entrar. No siempre fui una mujer desconfiada. Hubo un tiempo en que bastaba una palabra para que creyera, un abrazo para sentirme segura. Ese tiempo terminó el día que enterré a mi esposo. Desde entonces aprendí que las promesas, como las flores en un velorio, solo son hermosas mientras duran. Luis y yo nos conocimos en un mercado, hace casi 50 años. Él vendía materiales de construcción y yo trabajaba como costurera en una tienda del centro. Era alto, de voz pausada y mirada firme. Nunca fue un hombre de palabras bonitas, pero tenía algo que valía más. Cumplía lo que decía. En los primeros años de matrimonio pasamos hambre, deudas, y hasta nos quedamos sin techo, pero juntos lo levantamos todo. Recuerdo cuando compramos este apartamento, paredes sin pintar, piso agrietado, un baño que goteaba como si llorara. Luis sonrió y dijo, «Mira, Antonia, algún día este será nuestro reino». Y lo fue. Durante décadas, cada ladrillo de estas paredes guardó un pedazo de nuestra historia. Las risas de Ramiro de niño, las navidades con música, las discusiones tontas y los silencios de reconciliación. Luis murió hace 9 años. Un infarto lo dejó dormido en el sillón, con el periódico sobre el pecho y el televisor encendido. Esa noche, el mundo se me vino encima. Durante meses no pude ni entrar a esta sala. Vivía encerrada en el dormitorio, con las persianas cerradas, hablándole a su retrato. Ramiro fue mi consuelo. Venía todos los días, me traía comida, me hablaba de su trabajo, de Verónica. Yo lo escuchaba y sentía que, al menos, aún me quedaba una parte de Luis a través de él. Pero con el tiempo, algo empezó a cambiar. Ramiro se volvió impaciente. Ya no hablaba de recuerdos, sino de papeles, firmas y propiedades. Me pedía documentos con la excusa de ayudarme con las cuentas. Y un día, mientras yo aún usaba luto, me trajo un sobre. «Mamá, el banco necesita tu firma para actualizar unos datos. Nada importante, solo un trámite». Confié, firmé. Esa misma tarde sentí que Luis me observaba desde su retrato, serio, como si intentara advertirme algo. Semanas después,
descubrí por accidente que aquellos papeles no eran del banco. Un vecino que trabajaba en una notaría me contó que Ramiro había presentado una copia de mi firma para iniciar un proceso de transferencia de propiedad. Al principio no quise creerlo. Pensé que debía haber algún error, que mi hijo no podía hacerme eso, pero la realidad es cruel cuando uno la mira de frente. Lo hizo. Lloré en silencio durante días, no porque temiera perder la casa, sino porque entendí que había perdido algo mucho peor, la confianza. Sin embargo, no me derrumbé. Esa misma semana fui al despacho de mi abogado, el doctor Figueroa, amigo de Luis desde los años de juventud. Le llevé todo lo que tenía, las copias, los recibos, los documentos. Él los revisó con calma y me dijo: «Antonia, tu marido era más precavido de lo que imaginas. Hay algo que tu hijo no sabe». Me mostró un documento que yo había olvidado, el testamento original de Luis, con una cláusula que él mismo había añadido años antes. Era una hoja amarillenta, con su letra firme. Decía: «En caso de que mi esposa sea presionada, manipulada o engañada para firmar la cesión de cualquiera de nuestros bienes, dicho acto quedará automáticamente anulado. Cualquier transferencia que se intente sin su consentimiento real será inválida. Y en caso de duda, el juez deberá escuchar primero la voz de mi esposa». Leí esas líneas una y otra vez. Cada palabra era una caricia, una promesa cumplida desde la tumba. Luis había previsto incluso la traición, y con ese gesto me había devuelto algo que creía perdido: el control. Guardé silencio. No le dije nada a Ramiro. Seguí firmando papeles, escuchando sus mentiras y fingiendo no notar la mirada de triunfo de Verónica. Ellos pensaban que estaban ganando, pero lo que en realidad hacían era dejarme ver hasta dónde eran capaces de llegar. Luis me enseñó una vez que la gente se muestra cuando cree que no la miras, y eso hice: mirar. Observé a Verónica abrir mis cajones, revisar mis cartas, hablar con notarios por teléfono. Escuché cómo le decía a mi hijo: «Cuando tu madre se vaya, este lugar va a ser nuestro». Y Ramiro respondía: «No hables así, todavía está viva». «Entonces apúrate», contestaba ella riendo. «No quiero vivir toda la vida con una vieja encima». Cada palabra me dolía, pero también me daba fuerza. A veces, el dolor sirve para templar el alma como el fuego al acero. Un mes después, decidí preparar mi propio movimiento. Volví al despacho del doctor Figueroa y firmé un documento nuevo, una actualización del testamento de Luis. Esta vez, todo quedaba bajo mi control absoluto. Y además, añadí algo más: una cláusula secreta, escrita de mi puño y letra, que solo él y yo conocíamos. Si mi hijo o su esposa intentan nuevamente apropiarse de mis bienes sin mi consentimiento, perderán todo derecho legal sobre ellos, y la propiedad pasará directamente a la Fundación Herrera, creada en memoria de mi esposo. Figueroa la selló, me miró y dijo: «Antonia, esto no solo es justicia, es protección». Asentí. «No quiero venganza, doctor. Solo quiero dormir en paz». Durante un tiempo volví a sentir cierta calma. Ramiro venía menos. Verónica aparecía solo cuando necesitaba dinero, y yo fingía seguir siendo la mujer débil, despistada, la pobre viejita que no entiende de leyes. Ellos no sabían que cada uno de sus pasos me acercaba más a mi momento. A veces, mientras cocinaba, hablaba con Luis en voz baja: «¿Ves, viejo? Están cayendo solos». Y me parecía escuchar su risa discreta, aquella que hacía temblar los vidrios cuando algo le divertía. Una noche, Ramiro llegó con un tono empalagoso que me dio escalofríos. «Mamá», dijo, acariciándome el hombro, «te traje un pastel de tu panadería favorita». «Gracias, hijo. ¿A qué debo el detalle?» «A nada. Quiero que sepas que te amamos, ¿verdad, Verónica?» «Claro, suegra», respondió ella, con una sonrisa tan falsa que parecía pintada. Yo solo los observé. El que finge afecto siempre teme al silencio, y el mío los incomodaba. Esa noche, cuando se fueron, abrí mi cajón y revisé los papeles. Todo estaba donde debía estar: la carpeta azul con el testamento, la copia sellada del abogado, el sobre con la cláusula secreta, y debajo de todo eso, la carta de Luis. La tomé y la leí de nuevo. «Antonia, si algún día el amor de madre te ciega, recuerda que los hijos se crían para volar, no para saquear el nido. Cuando llegue el momento, no tengas piedad. La dignidad no se hereda,
se defiende. Lloré esa noche, no de tristeza, sino de amor, porque entendí que la verdadera herencia que Luis me había dejado no eran propiedades ni dinero, era fuerza. A la mañana siguiente, me miré al espejo y vi algo nuevo en mis ojos. Ya no eran los de una madre herida, eran los de una mujer que había decidido que su historia no terminaría con lástima, sino con justicia. Me serví café, abrí las ventanas y dejé que el sol entrara. El apartamento, por primera vez en años, volvió a parecer mío. Y mientras el aroma a café llenaba la cocina, pensé, que se crean dueños, que disfruten su ilusión. No saben que el suelo que pisan ya no les pertenece, porque aunque todavía no lo sabían, esa firma que tanto esperaban sería el principio de su caída. Cuando escuché el timbre aquella mañana y vi a Ramiro con 2 maletas grandes y a Verónica cargando una caja de zapatos, supe que el infierno se había mudado a mi puerta. «Mamá», dijo él forzando una sonrisa, «solo estaremos aquí unos días, mientras arreglamos lo del nuevo departamento». Yo fingí sorpresa. «¿Unos días? Claro, hijo. Esta casa siempre será tuya». Mentí. Pero en la guerra del amor y la traición, el silencio también es un arma. Verónica entró sin quitarse los zapatos, dejó las cajas en el suelo y dijo, «Ramiro, dile al portero que suba las otras. No me pienso ensuciar subiendo y bajando». «Como digas, amor», respondió él, corriendo a obedecerla. La miré con calma. Sus uñas rojas parecían garras. Miraba mi sala como quien evalúa el precio de una antigüedad. «Qué pequeño se ve todo, ¿no?», comentó. «Aunque, con una buena remodelación, podría verse decente». «Decente», repetí, conteniendo la rabia. «Sí, supongo que sí». Las primeras noches fueron un tormento. Verónica cocinaba con música a todo volumen. Dejaba los platos sucios en la pileta y llenaba el refrigerador con cosas que no reconocía. Jugos de colores, comidas congeladas, cervezas caras. Mi casa, que antes olía a café y pan tostado, empezó a oler a perfume barato y comida recalentada. Ramiro ya no se sentaba conmigo a cenar. Ahora comía frente al televisor con ella, riendo como si la vida fuera una comedia. Una tarde, mientras lavaba los platos, escuché a Verónica decirle, «Ramiro, dile a tu madre que deje de usar esa vajilla vieja. Me da asco comer en esos platos. Verónica, por favor, hazlo. No quiero que me contagie sus manías de vieja». Me quedé quieta, con las manos bajo el agua caliente. Sentí el corazón apretado, pero no dije nada. Las personas que disfrutan humillar a los demás no merecen una respuesta inmediata, merecen una lección lenta. A los pocos días, trajeron más cosas. Un televisor nuevo, cortinas, un espejo enorme y hasta una cama king size que no cabía bien en la habitación. «Mamá, ¿podrías dormir en el cuarto pequeño por un tiempo?», me dijo Ramiro con voz temblorosa. «¿El de la costura?», pregunté. «Sí, solo mientras acomodamos todo», asentí. «Claro, hijo. No te preocupes». Verónica sonrió satisfecha. «Qué bueno que lo entiendas, suegra. Así todos estaremos más cómodos». Esa noche moví mis cosas al pequeño cuarto del fondo, el mismo donde guardaba las máquinas de coser y los álbumes de fotos. El colchón estaba viejo, el aire olía a encierro, pero no lloré. Mientras colocaba mis mantas pensé, cada reina sabe cuándo ceder el trono para preparar su regreso. Con el paso de las semanas, se adueñaron de todo. Verónica organizaba reuniones con sus amigas en mi sala. Yo escuchaba sus risas desde el cuarto y sentía cómo el eco golpeaba las paredes. A veces entraba a la cocina y las oía hablar de mí. «No entiendo cómo puede vivir así, rodeada de cosas viejas». «Ay, Vero, déjala, ya no le queda mucho tiempo». Reían de mí en mi propia casa. Una tarde, una de ellas se atrevió a decir, «¿Y si la mandas a un asilo? Con lo que vale este departamento, podrían comprarse uno más moderno». Verónica se encogió de hombros. «Todo a su tiempo. No quiero que el hijo se me ablande todavía». Yo, desde el pasillo, las escuché todas, y aunque cada palabra era un golpe, también era una pieza más de mi plan. No hay peor error que creer que una mujer mayor es sorda. Pasaron 3 meses. Ramiro ya casi no me hablaba. Había dejado su empleo y ahora dependía de los ahorros que yo, ingenuamente, había puesto a su nombre para emergencias. Verónica lo controlaba todo, las compras, las cuentas, hasta las llaves del buzón. Pero su ambición era tan grande que la hacía descuidarse. Dejó documentos sobre la mesa, llamadas sin cortar, correos abiertos en la computadora,
y así descubrí lo que estaban tramando. Planeaban vender el apartamento a un comprador extranjero. El trato estaba casi cerrado. Solo necesitaban mi firma o una falsificación. Esa noche no dormí. Me quedé sentada junto a la ventana, mirando las luces del edificio de enfrente. Recordé las manos de Luis sobre las mías cuando firmamos la escritura original. Esta casa es tuya, Antonia. Pase lo que pase. Apreté los puños. No te preocupes, viejo. No van a quitármela. No a mí. No así. A la mañana siguiente, bajé al despacho del doctor Figueroa. ¿Está lista la documentación?, pregunté. Él me miró con complicidad. Más que lista. Cuando firmen los papeles que usted les dé, quedarán fuera de todo. Perfecto. ¿Está segura de lo que va a hacer, Antonia? Segura no. Decidida, sí. Salí de allí con una carpeta bajo el brazo. Al llegar a casa, Verónica estaba sentada en el sofá, hablando por teléfono. Sí, en 2 semanas nos mudamos. La vieja no sospecha nada. Se rió. No te preocupes, amor. Esto ya está hecho. La miré desde el pasillo. Amor. Así que había otro. Claro, el dinero nunca es suficiente para los que no saben amar. Esa noche, mientras preparaba la cena, les propuse. Podríamos reunirnos mañana. Hablar tranquilos, los 3. Verónica me miró con desconfianza. ¿Para qué? Para arreglar los papeles de una vez. No quiero dejar problemas pendientes. Sus ojos se iluminaron. ¿De verdad? «De verdad», respondí, con una calma que solo el tiempo enseña. Al día siguiente, me vestí con mi mejor blusa, me puse perfume y preparé café. Ramiro y Verónica llegaron puntuales. Sobre la mesa, 3 tazas y una carpeta azul. ¿Eso es lo que hay que firmar?, preguntó Verónica, ansiosa. Sí, todo está allí. La miré mientras hojeaba los papeles. Sus dedos temblaban de emoción. Ramiro tomó la pluma. ¿Aquí, mamá? Ahí, hijo. Firmaron los 2. Ni siquiera leyeron. El sonido de la pluma sobre el papel fue el sonido de mi venganza comenzando a escribirse. Cuando terminaron, cerré la carpeta, sonreí y dije, «Gracias. Me alegra que todo haya quedado claro». «¿Y ahora qué sigue?», preguntó Verónica. «Ahora, nada. Descansen. Mañana entenderán». No entendió lo que quise decir. Yo tampoco se lo expliqué. Algunas lecciones necesitan el silencio para tener efecto. Esa noche no dormí. El corazón me latía tan fuerte que sentía su eco en las paredes. Miré el reloj. Faltaban 10 horas para que el abogado presentara los documentos. 10 horas para que todo lo que habían hecho se volviera contra ellos. 10 horas para que comprendieran que la dueña de la casa nunca había dejado de serlo. Encendí una vela frente al retrato de Luis. «Ya casi, viejo», susurré. «Ya casi termina». Y en el silencio de la madrugada, la llama parpadeó como si él me respondiera. «Estoy orgulloso de ti». Dicen que las personas mayores pierden reflejos, que se vuelven lentas, distraídas, frágiles. Eso pensaba Verónica cada vez que me veía caminar despacio o cuando fingía olvidar las cosas. Pero si algo aprendí en esta vida, es que el silencio puede ser más afilado que un cuchillo. Y mientras ella creía que yo envejecía, en realidad estaba contando los días. A la mañana siguiente de aquella firma, el ambiente en la casa cambió. Verónica tarareaba, sonriendo como si hubiera ganado la lotería. Ramiro la seguía como un perrito domesticado, recogiendo lo que ella dejaba caer. Una bufanda, una taza, su soberbia. «¿Quieres café, mamá?», preguntó él con un tono forzado. «No, hijo. Ya me serví». «Ah», balbuceó buscando otra excusa para hablarme. «Bueno, en unos días haremos algunos cambios aquí. Nada grave». Verónica intervino enseguida. «Sí, suegra, solo detalles. Pintura nueva, cortinas modernas, menos cosas viejas». Yo asentí, sonriendo. «Me parece bien. Aunque no se preocupen, no estarán mucho tiempo aquí». Ella rió sin entender. «Ay, suegra, usted siempre tan misteriosa». «Misteriosa, sí. Si supiera lo que guardaba en mi bolso, no se atrevería a llamarme así». Dentro estaba la copia de la escritura que acababan de firmar, sellada y autenticada. El documento que, sin leer, les había arrebatado todo lo que tanto creían poseer. Ese día, mientras ellos salían a almorzar, yo me quedé sola. Abrí las ventanas y dejé que el aire entrara. Miré alrededor y sentí una mezcla de tristeza y alivio. Todo estaba donde siempre, pero el espíritu de mi casa ya no me pertenecía del todo. No hasta que terminara lo que había empezado. Sobre la mesa del comedor, un retrato de Luis parecía observarme.
No te preocupes, viejo, le dije. Ya no falta mucho. Y en voz baja recité algo que solía decirme. El que calla no siempre se rinde. A veces está calculando el golpe. Por las noches fingía cansancio. Me sentaba en el sillón y cerraba los ojos, escuchando cómo Verónica hablaba por teléfono en la habitación. Sí, amor, decía ella. En cuanto venda el departamento, nos vamos. ¿Amor? Pensé. Así que había alguien más. Un día, cuando salieron, entré a su cuarto, no por curiosidad, sino por justicia. Su bolso estaba sobre la cama, entreabierto. Dentro, un sobre con documentos. Los abrí, correos impresos, fotos con otro hombre, copias de las escrituras y una hoja donde se leía: depósito pendiente, comprador internacional. Me senté en su cama y suspiré. No era solo avaricia, era traición en su forma más pura. Y mi hijo, ciego de amor, no veía nada. Guardé todo en su lugar y me fui sin ruido. El silencio es la mejor trampa. Deja que el enemigo se escuche a sí mismo. Durante los días siguientes, actué. A veces fingía olvidar el horno encendido o me quejaba de dolores imaginarios. Verónica, desesperada, aprovechaba cualquier excusa para decir frente a Ramiro: «Tu madre no está bien. Deberíamos internarla. Verónica, por favor, no digas eso. ¿No lo ves? Está perdiendo la cabeza». Yo la escuchaba desde el pasillo, conteniendo la sonrisa. Cada palabra suya era una piedra más en su propio precipicio. Esa misma tarde llamé al doctor Figueroa. ¿Está todo en marcha?, pregunté. Sí. El registro se completará en 2 días. Después de eso, la propiedad será solo suya. Ellos quedarán sin derechos. Perfecto. Y que el cambio quede asentado con fecha anterior. Hecho. Colgué el teléfono y respiré hondo. El plan estaba llegando a su punto final, pero aún quedaba lo más difícil: mantener la calma. Verónica, mientras tanto, no sospechaba nada. Cada día me hablaba con más condescendencia. «Antonia, ¿ya tomó su medicina?» «Sí, hija». «¿Cuál?» «La de la paciencia», respondía yo sonriendo. Un mediodía la escuché decirle a Ramiro: «Tenemos que convencerla de firmar los papeles de venta. No sé si los que hicimos sirven». «¿Y si sospecha?» «No sospecha nada. Está vieja, pero el abogado ese...» «Tranquilo, amor. Los viejos abogados mueren antes que los secretos». No pude evitar reír en silencio. ¡Qué ironía! Mientras ella se creía astuta, ya había firmado su sentencia y el abogado viejo estaba más vivo que nunca. La tensión creció con los días. El ambiente se volvió insoportable. Yo apenas hablaba y eso los irritaba más. Ramiro me observaba con culpa. Verónica, con impaciencia. Ambos olían el final, pero no sabían de qué lado iba a caer la guillotina. Una noche, durante la cena, ella no aguantó más. «Antonia, necesitamos su firma para finalizar la venta». «¿Venta?», pregunté. «¿De qué hablas, hija?» «Del departamento. Ya lo decidimos». «Ah, sí, claro. Entonces, ¿firma mañana?» «Claro. Perfecto». Sonrió satisfecha. Esa sonrisa fue su último error. Mientras ella brindaba con vino, yo pensaba en cómo su ambición la había convertido en su propia víctima. El día siguiente amaneció gris. Llovía, y el sonido del agua contra los vidrios parecía acompañar mi pulso. Verónica se arregló con esmero. Ramiro, en cambio, estaba tenso. «¿Estás segura, mamá?», me preguntó. «Sí, hijo, estoy lista». Nos sentamos a la mesa. El abogado llegó puntual, con su maletín. «Buenos días», saludó. «Traigo todo en orden». Verónica le dio la mano, confiada, encantada. «Qué gusto conocerlo por fin». «El gusto es mío», respondió él, ocultando la ironía con elegancia. Yo observé todo en silencio. Él sacó una carpeta, la abrió y dijo: «Aquí está la escritura definitiva». Verónica tomó la pluma. «¿Dónde firmo?» «Aquí y aquí», indicó el abogado. Ella firmó con una sonrisa. Ramiro también. Cuando terminé de firmar yo, el abogado guardó los papeles con gesto solemne. «Listo». «¿Y ahora?», preguntó ella, ansiosa. «Ahora nada. En unos días recibirán la notificación formal». No sabían que esa notificación diría que la propiedad había sido transferida de manera irrevocable a mi nombre, con efecto retroactivo, y que toda venta posterior sería nula. Cuando se fueron a celebrar, me quedé sola. La casa estaba en calma, pero bajo esa calma latía un huracán. Me senté en el sofá.
Cerré los ojos y sentí las lágrimas deslizarse por mis mejillas, no de tristeza, de alivio, porque ese día comprendí algo. El silencio tiene un precio alto, pero cuando se paga con dignidad, se convierte en poder. Pensé en Luis, en sus palabras, en su risa, en su fe en mí. Los que te subestiman, Antonia, te dan tiempo para pensar. Y sí, pensé tanto que ahora todo estaba bajo mi control. Esa noche, mientras la lluvia seguía cayendo, marqué el número del doctor Figueroa. ¿Terminó todo?, pregunté. Sí, Antonia. Desde hoy, legalmente, la propiedad es solo suya. Gracias, doctor. ¿Qué hará ahora? Esperar. No hay mejor justicia que la que llega sola. Colgué y me quedé mirando la puerta. Sabía que pronto la cruzarían, y que cuando lo hicieran, ya no serían bienvenidos. Amaneció con un cielo tan limpio que dolía mirarlo. Después de tantas noches en vela, sentí por fin que el aire tenía otro peso, otra textura. No era esperanza todavía, pero sí un preludio de calma. Mientras preparaba café, oí los pasos de Verónica en el pasillo. Caminaba con sus tacones, como si el mundo fuera suyo. «Buenos días, suegra», dijo, con esa voz empalagosa que siempre me dio náusea. «Hoy es un gran día». «¿Ah, sí?» «Claro». Se sirvió un poco de mi café sin pedirme permiso. «Hoy nos vamos a la notaría para cerrar el contrato». Sonreí sin responder. Ella no entendía que el contrato ya estaba cerrado, pero no a su favor. A media mañana llegó Ramiro, con la camisa desabotonada y el rostro de quien no ha dormido bien. «Mamá», dijo sin atreverse a mirarme, «espero que no te pongas nerviosa hoy. Es solo un trámite». «Hijo, los nervios son para quienes no tienen la conciencia tranquila. No empieces, por favor». Verónica está ilusionada. Lo sé, las ilusiones son peligrosas cuando no se sustentan en la verdad. Él bajó la mirada y salió sin contestar. Pobre Ramiro. No entendía que la mayor venganza no era gritarle ni castigarlo, sino dejar que la vida le mostrara la verdad por sí sola. Mientras me peinaba frente al espejo, me miré detenidamente. A mis 70 años, las arrugas no eran mi vergüenza, sino mi armadura. Cada línea era una historia sobrevivida, y ese día estaba por escribir la última. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ahora, continuemos. Llegamos a la notaría al mediodía. El sol caía a plomo sobre la acera y Verónica caminaba delante de nosotros, con la carpeta azul en la mano. «No tardes, Ramiro», le decía. «Después quiero ir a almorzar al restaurante nuevo». El abogado, el doctor Figueroa, ya nos esperaba. «Buenos días, doña Antonia». Me estrechó la mano con respeto. «Todo está listo». «Gracias, doctor», respondí. Verónica no podía ocultar su entusiasmo. «Está todo en orden, ¿verdad? No quiero complicaciones». «En absoluto», dijo el abogado mirando los documentos. «Solo faltan sus firmas». Nos sentamos frente a la mesa. Ramiro tomó la pluma. «¿Dónde firmo?», preguntó. «Aquí», indicó el abogado. «Y su esposa aquí, por favor». Verónica firmó con una sonrisa amplia, casi teatral. «Listo», dijo soltando la pluma. «Oficialmente, el apartamento será vendido en menos de una semana». El abogado levantó la vista. «¿Vendida?». «Claro». Ella se encogió de hombros. «Es lo que acordamos». «No, señora», respondió el doctor Figueroa, con una serenidad que solo da la autoridad. «Lo que usted firmó no fue una venta». Ramiro lo miró confundido. «¿Qué está diciendo?». «Que lo que firmaron fue una renuncia irrevocable de derechos sobre la propiedad». «¿Cómo?». Verónica se levantó bruscamente. «Eso no puede ser». «Sí puede», dije yo, con voz baja pero firme. «Y lo es». El silencio en la sala fue tan espeso que podía cortarse. Ramiro se giró hacia mí, pálido. «¿Qué hiciste, mamá?». «Lo que debía». «¡Nos engañaste!». «No», le corregí. «Ustedes se engañaron solos. Yo solo los dejé firmar lo que tanto querían». Verónica golpeó la mesa. «Eso es ilegal». «No lo es», intervino el abogado. «Todo está en regla, firmado, sellado y registrado ante notario. Además, con fecha retroactiva». «No puede ser», gritó ella. «Lo es, señora», dijo él, cerrando la carpeta con un gesto calmo. «Desde hoy, usted y su esposo no tienen ningún derecho sobre la propiedad». Ramiro se desplomó en la silla. «¿Por qué, mamá?», preguntó con la voz quebrada. «¿Por qué hiciste esto?». «Porque me obligaron», respondí,
mirándolo con ternura y tristeza, porque quisieron quitarme lo único que me quedaba de tu padre, y porque olvidaste que una madre puede ser humilde, pero no tonta. Verónica empezó a llorar, aunque no por arrepentimiento, sino por rabia. «Esto no se va a quedar así», me gritó. «Oh, sí se va a quedar así». Me levanté despacio. «Y te diré algo, Verónica. Cuando la ambición ciega a alguien, no hace falta castigarlo. El castigo es su propio reflejo». Ella intentó hablar, pero las palabras se le ahogaron. Ramiro la miró, derrotado. Por un instante, creí ver al niño que solía correr por estos pasillos, el que me regalaba dibujos torcidos con corazones rojos, y ese recuerdo dolió más que cualquier traición. Cuando salimos de la notaría, el aire tenía otro sabor. El peso que llevaba encima se había disuelto, como si la justicia tuviera aroma de libertad. Verónica caminaba unos pasos detrás, murmurando insultos. Ramiro no dijo nada, solo me siguió, con la mirada perdida, como si por fin comprendiera que había tocado fondo. Subimos al taxi en silencio. Durante el trayecto él apenas se atrevió a preguntar: «¿Y ahora qué va a pasar?» «Nada», le respondí. «La casa seguirá siendo la misma, solo que ahora pertenece a quien la respeta». Él asintió, sin fuerzas para replicar. Al llegar al edificio, Verónica se abalanzó hacia el portero. «No nos deje entrar, esta mujer nos robó la casa». El hombre me miró con desconcierto. «Doña Antonia, ¿qué pasa?» «Nada, Carlos, solo que algunos olvidan quién es la dueña aquí». Saqué la copia del registro y se la mostré. «Desde hoy ninguna persona entra sin mi autorización». «Entendido, señora». Verónica se quedó helada. «¿Estás echándonos?» «No», respondí. «Solo estoy devolviéndoles la libertad que tanto querían». Ramiro bajó la cabeza. «Mamá, ve a casa de tu suegra, hijo. Ella siempre quiso tenerlo cerca. No hagas esto, por favor». Ya lo hice. Subí al departamento sola. Cerré la puerta y por primera vez en mucho tiempo respiré sin miedo. El silencio volvió a tener el sonido de antes, el de la paz. Caminé hasta la sala. Las cortinas seguían abiertas y la luz del atardecer bañaba las paredes. En el retrato, Luis me miraba como si sonriera. «Lo logré, viejo», susurré. «Recuperé lo nuestro». Y por un segundo, juro que vi cómo la luz del sol acariciaba su rostro en la foto, como si me diera su bendición. Esa noche, escuché golpes en la puerta. Era Ramiro. «Mamá, déjanos pasar, por favor, solo para recoger nuestras cosas». «Ya no hay nuestras, hijo, pero te dejaré entrar 5 minutos». Entraron cabizbajos. Verónica lloraba, pero su llanto no tenía alma. Tomaron algunas bolsas, zapatos, abrigos. Antes de irse, ella me miró con odio. «Esto no termina aquí». «Sí termina», le dije, «porque el mal siempre termina cuando deja de tener a quien dañar». Cerré la puerta despacio, y mientras oía el eco de sus pasos alejándose, me senté en el sillón, acariciando el borde de la taza de café. Había recuperado mi casa, mi dignidad, mi silencio, y entendí algo. A veces la venganza no es gritar «gané», sino mirar en calma cómo el enemigo se derrumba solo. La casa huele otra vez a café, a pan tostado, a jabón de lavanda, a ropa recién planchada, a hogar. Después de su partida, pasé 3 días limpiando cada rincón. No era solo polvo lo que barría, sino recuerdos podridos. Cada vaso que lavaba, cada cortina que abría, parecía expulsar de las paredes el aire denso que ellos habían dejado. Cuando terminé, me senté en el suelo, exhausta, y lloré. Pero fue un llanto distinto. No era tristeza, era alivio. Había recuperado algo más valioso que la propiedad, la paz. Ramiro no volvió a aparecer durante semanas. Ni una llamada, ni una carta, ni una visita. Al principio dolió. Soy madre, al fin y al cabo. Una parte de mí seguía esperando oír su voz en la puerta, como cuando era niño y me gritaba: «Mamá, llegué». Pero esa voz no llegó. Y con los días entendí que, a veces, el silencio de los hijos es la única respuesta que merecen los padres cuando los traicionan. Me refugié en mi rutina. Me levantaba temprano, hacía mi cama con esmero, preparaba el desayuno y ponía música antigua. Volví a leer mis novelas, a cuidar mis plantas, a coser mis manteles viejos. La soledad, que antes me asustaba, ahora era una amiga silenciosa. Por las noches hablaba con Luis, como siempre. «¿Sabes, viejo?», le decía frente al retrato. La casa volvió a respirar. Ya no hay gritos, ni pasos ajenos, ni miradas torcidas.
Y me parecía escucharlo responderme, con esa voz grave que aún vive en mi memoria. Te lo dije, Antonia. Los que traicionan terminan traicionándose entre ellos. Un martes cualquiera, mientras regaba las plantas del balcón, el portero me llamó desde abajo. Doña Antonia, le dejaron un sobre. ¿De quién? No sé, señora. Lo dejaron en la garita, sin nombre. Bajé. Era un sobre blanco, sin remitente, solo mi nombre escrito con tinta azul. Lo abrí ahí mismo. Dentro había una nota escrita con prisa. Necesito verte. Estoy solo. Perdóname, Ramiro. El corazón me dio un vuelco. Volví al apartamento, me senté en el sillón y leí la nota una y otra vez. Por un instante, la madre en mí quiso correr a abrazarlo, como si el pasado pudiera borrarse con un perdón. Pero la mujer que ahora era, la que había sobrevivido a la humillación, al engaño, a la pérdida, sabía que el perdón sin cambio no vale nada. Dejé la nota sobre la mesa. Si de verdad quieres redimirse, murmuré, vendrá a buscarme con la frente en alto, no con cartas escondidas. Pasaron otros 3 días sin noticias, y justo cuando empezaba a acostumbrarme al silencio, tocaron la puerta. 3 golpes, suaves, contenidos. Abrí. Era Verónica. Estaba demacrada, el maquillaje corrido, la mirada perdida. ¿Qué haces aquí?, pregunté. Necesito hablar contigo. No tenemos nada que hablar. Por favor, dijo temblando, solo escúchame. Su voz sonaba diferente. Ya no había altivez, ni soberbia, solo cansancio. La dejé entrar. Caminó hasta el comedor, mirando todo como si fuera un museo del pasado. Sigue igual, dijo con una sonrisa débil, igual que cuando vivíamos aquí. Yo no viví contigo, respondí. Sobreviví contigo. Se quedó callada. Sacó un sobre de su bolso y lo puso sobre la mesa. Esto es para ti. Lo abrí. Eran documentos, papeles de divorcio. Ramiro firmó, dijo ella. Nos separamos. La miré en silencio. Esperaba alguna reacción, pero no supe qué sentir. Solo la observé, mientras se derrumbaba poco a poco frente a mí. Lo perdí todo, Antonia, dijo llorando. El dinero, la casa, a él. No tengo a dónde ir. ¿Y qué esperas que haga?, pregunté. No lo sé. Solo quería decirte que tenías razón. ¿En qué? En que el mal vuelve. Todo lo que te hice me volvió multiplicado. La escuché sin mover un músculo. Por dentro, una parte de mí se conmovía. Pero otra, la que había sangrado en silencio, no podía olvidar. No busques consuelo en mí, Verónica, dije. No soy santa ni verdugo, pero te diré algo. A veces, la ruina es la única maestra que enseña lo que el orgullo nunca quiso aprender. Ella sollozó, bajando la cabeza. Solo quería disculparme. El perdón no siempre se dice. A veces se demuestra, le respondí. Demuéstralo viviendo diferente. Se levantó despacio. Gracias por dejarme entrar. No me agradezcas. Fue la casa la que te dejó entrar. Las paredes también perdonan, pero no olvidan. La acompañé a la puerta. Antes de irse, me miró con lágrimas en los ojos. ¿Crees que Dios me perdone? Si lo buscas de verdad, sí. Pero primero tendrás que perdonarte tú. Y se fue. Sin gritar, sin insultar, sin mirar atrás. Solo una sombra que se disolvió en el pasillo. Esa noche, al cerrar la puerta, sentí algo extraño, compasión. No por ella, sino por lo que había llegado a ser. Una mujer que lo tuvo todo y terminó sin nada, porque nunca entendió que el respeto vale más que el poder. Me serví un té, encendí una vela y abrí el cuaderno donde escribía mis pensamientos. Anoté. El silencio que queda después del perdón es el sonido más puro de la libertad. Y debajo, agregué, la casa volvió a respirar, pero no porque los que la ensuciaron se fueran, sino porque la que la habitaba volvió a amarse. 2 semanas después, recibí otra carta, esta vez con la letra de Ramiro. Mamá, estoy trabajando. No sé si merezco verte, pero quiero intentarlo. Gracias por no denunciarme. Algún día espero que puedas abrazarme sin rencor. La leí con calma. No lloré, solo sonreí, porque entendí que la verdadera justicia no siempre destruye, a veces corrige. Y, aunque la herida tarda en cerrar, también enseña que el amor sin límites se convierte en debilidad. Esa noche salí al balcón. El aire era fresco. La ciudad dormía. Las luces lejanas parecían estrellas caídas sobre el asfalto. Respiré hondo y cerré los ojos. Por primera vez en mucho tiempo me sentí viva. Ya no tenía miedo de estar sola, porque la soledad no era vacío, era espacio para mí misma.
Y mientras el viento movía las cortinas, supe que mi historia aún no terminaba, porque la casa respiraba, y con cada respiración yo también volvía a empezar. Lo vi aparecer desde el balcón una tarde nublada de domingo. Ramiro caminaba despacio, con el mismo paso torpe que tenía cuando era niño, y se acercaba a pedirme perdón por haber roto algo. Pero esta vez lo que había roto no era un jarrón, ni un juguete. Era mi confianza, mi paz y el recuerdo del hijo que creí conocer. Me quedé observándolo mientras subía los escalones del edificio. Traía un ramo de flores en una mano y una carpeta en la otra. Cuando tocó la puerta, tardé en abrir, no por orgullo, sino porque temía que mi voz se quebrara apenas lo viera. «Mamá», dijo, cuando al fin me tuvo frente a él. No supe si abrazarlo o cerrarle la puerta. Opté por quedarme quieta. «¿Qué quieres, Ramiro?» «Hablar contigo. No me corras, por favor». Su voz ya no tenía la arrogancia de antes. Era la voz de un hombre derrotado. Lo dejé pasar. Entró, miró alrededor con nostalgia y murmuró: «Todo sigue igual». «No, hijo», respondí. «Nada sigue igual». Se sentó en el sofá, el mismo donde años atrás nos quedábamos hasta tarde hablando de sus planes, de su futuro, de sus sueños. Ahora, ese mismo sofá era testigo de algo muy distinto. «Mamá, perdóname», dijo de golpe. «No hay excusa. Fui un idiota». «Sí, lo fuiste», respondí sin suavizar el golpe. Bajó la cabeza. «No quiero justificarme, pero Verónica me manipuló. Me convenció de que era lo mejor, de que tú no ibas a necesitar nada». «¿Y tú?», pregunté, cruzándome de brazos. «¿Tú también te convenciste de eso?» «Yo no lo sé. Supongo que sí». Me dejé llevar. Quise mantener la paz. «¿La paz?», reí con amargura. «¿Le llamas paz a vivir cómodamente a costa de tu madre?». No respondió. El silencio pesaba como plomo. Solo se oía el tic-tac del reloj del pasillo, marcando cada segundo de culpa que pasaba entre nosotros. «He estado trabajando», dijo por fin, «en una carpintería». «¿Y qué buscas con eso? ¿Redención?». «No, solo empezar de nuevo. Entonces empieza sin mí». Lo vi estremecerse, como si esas palabras fueran un disparo. «Mamá, por favor», dijo con la voz temblorosa. «Yo no quiero tu dinero, ni la casa. Solo quiero que me perdones». Me quedé mirándolo largo rato. Había envejecido. Las ojeras, las arrugas en la frente, la mirada apagada. No eran las del hijo soberbio que me había expulsado de mi propio hogar. Eran las de un hombre que por fin entendía lo que había perdido. «¿Sabes qué es lo que más duele, Ramiro?», pregunté con voz baja. «No sé, mamá. Que yo habría dado la vida por ti, y tú, por ambición o cobardía, estuviste dispuesto a dejarme sin nada». «Lo sé», dijo ahogado, «y no hay día que no me arrepienta». Durante unos segundos, el silencio volvió a cubrirlo todo. Entonces se levantó, se acercó a la mesa y dejó la carpeta. «Esto es para ti», dijo. «Son los documentos de la cuenta conjunta». La vacié. «No para mí. La doné a la fundación de papá, a nombre tuyo». Me quedé mirándolo, sin saber si creerle. «No busco limpiar mi imagen», continuó. «Solo quiero enmendar lo que pueda. El daño no se repara con dinero, Ramiro». «Lo sé», dijo, bajando la mirada. «Pero déjame intentarlo con hechos». Por primera vez en mucho tiempo vi sinceridad en sus ojos. Una sinceridad triste, torpe, pero real. Me acerqué despacio y toqué su hombro. «¿Sabes qué es lo más difícil del perdón?», le dije. «¿Qué?». «Aceptar que llega cuando ya no cambia nada». Ramiro se sentó otra vez, hundido, sin fuerza. «No espero que me abraces, ni que olvides lo que hice», dijo. «Solo quiero que sepas que aprendí». «¿Y qué aprendiste?», pregunté. «Que el dinero no reemplaza el respeto, y que una madre herida duele más que cualquier castigo». Sus palabras me atravesaron como un cuchillo lento. No lloré, pero algo dentro de mí se quebró en silencio. Me di cuenta de que, a pesar de todo, seguía siendo mi hijo, el mismo que un día me trajo flores del parque, el que se quedaba dormido sobre mi falda. Me acerqué, tomé el ramo que había traído y lo puse en agua. «Son bonitas», dije. «No sé si te gustan», respondió. «No recordaba tus flores favoritas». «No importa, hijo, las flores son flores, mientras se regalen sin culpa». Él sonrió débilmente. «Entonces, ¿me perdonas?». Respiré hondo. El perdón no es un botón que uno aprieta, pero puedo empezar a intentarlo. Nos quedamos un largo rato en silencio. Él, mirando el suelo,
yo mirando sus manos. Manos que alguna vez fueron las de un niño que me buscaba seguridad y que ahora temblaban como si sostuvieran todos los errores del mundo. «Mamá», dijo de pronto, «¿qué harás con la casa?» «Vivir», respondí. «Nada más y nada menos. ¿Y si algún día necesito volver? Entonces toca la puerta. Si tu corazón está limpio, se abrirá sola». Ramiro asintió, y por primera vez en mucho tiempo me abrazó. No fue un abrazo largo ni cálido, sino un gesto frágil, temeroso, pero sincero. Lo sentí temblar contra mi pecho, como si se deshiciera en arrepentimiento. Le acaricié la cabeza, como cuando era niño. «Ya basta, hijo», le dije. «El pasado no se borra, pero se supera». Cuando se fue, la casa volvió a quedar en silencio. Pero esta vez no era el silencio pesado de antes. Era un silencio que respiraba, que tenía ritmo. Me quedé de pie junto a la puerta, mirando cómo se alejaba por el pasillo. Su figura se desvanecía en la penumbra, y con cada paso parecía soltar un pedazo de culpa. Cerré la puerta y me apoyé contra ella. Luis habría estado orgulloso, pensé, porque no hice justicia con rabia, sino con verdad, y eso duele más, pero sana mejor. Esa noche, abrí mi cuaderno y escribí: «El amor de madre no muere con la traición, solo cambia de forma. Aprende a amar con distancia, a proteger sin acercarse, a perdonar sin olvidar». Luego apagué la lámpara y me acosté. Por primera vez en muchos años, dormí profundamente, sin lágrimas, sin miedo, y soñé con mi esposo, sonriendo. Estábamos los tres como antes, Luis, Ramiro y yo en el comedor. Él me miraba y decía: «Ahora sí, Antonia, ya puedes descansar». La casa volvió a tener alma. Han pasado meses desde que Ramiro cruzó aquella puerta con los ojos llenos de vergüenza. Desde entonces, la casa volvió a tener alma. Ya no hay gritos, ni pasos ajenos, ni ese aire espeso que dolía respirar. Ahora huele a café, a flores frescas, a vida en paz. Al principio creí que el silencio sería insoportable, pero descubrí que el silencio elegido no duele, sana. Cada amanecer lo dedico a mí. Leo, escribo, riego mis plantas y converso con Luis en voz baja, como si aún estuviera aquí. Siento que, de algún modo, su presencia sigue protegiéndome. A veces llegan cartas de Ramiro. No me pide nada, solo cuenta que trabaja, que intenta ser otro hombre. Las leo sin rencor. Entendí que su arrepentimiento no me devuelve lo perdido, pero sí me confirma que el amor, cuando duele, enseña. De Verónica supe poco. Dicen que se marchó lejos, que vive sola, sin familia ni fortuna. No la odio. Aprendí que quienes hacen daño terminan siendo sus propios castigos. He pensado mucho en lo vivido. Creí que ser madre era aguantarlo todo, pero comprendí que el amor sin respeto es una cadena invisible. No nacimos para ser pisoteadas, sino para dejar huellas. Y a mi edad ya no temo decirlo. El perdón no se da para olvidar, sino para liberarse. Hace poco encontré una carta que Luis me dejó antes de morir. Decía: «No busques venganza, Antonia. Busca equilibrio. El poder no está en aplastar, sino en mirar atrás sin volverte como ellos». Lloré, porque entendí que había seguido su consejo sin saberlo. Nunca necesité humillar a nadie. Solo tuve que mantenerme en pie. Una tarde Ramiro volvió. Traía un banco de madera hecho por él. «Es para que alcances las macetas», me dijo. Sonreí. Era torpe, pero hermoso. Nos sentamos a tomar café sin hablar del pasado. El silencio entre nosotros ya no pesaba. Tenía sabor a perdón. Antes de irse, me besó la frente. «Papá estaría orgulloso de ti», susurró. Y yo, conteniendo las lágrimas, respondí: «Y de ti, si sigues aprendiendo a ser mejor». Esa noche escribí en mi cuaderno por última vez: «He perdido mucho, pero conservo lo esencial, mi nombre, mi paz y mi fuerza». La verdadera venganza no es destruir, sino vivir sin miedo. Y la última lección de la vida no es ganar, sino soltar sin perderse a una misma. Cerré el cuaderno, apagué la luz y respiré hondo. El aire de la casa era ligero, limpio, lleno de promesas, y mientras el viento movía las cortinas, supe que Luis tenía razón. La justicia más grande es vivir tranquila. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Soy Antonia Herrera y esta fue mi historia.